Aló, 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 aló. Ahora vamos a hacer una grabación y enseguida nos tomamos el cafecito. Hola, amantes de los libros. Soy Alfonso Múnera. Los invito a leer mi libro Cartagena, una ciudad abierta al mundo, crisis y apogeos. Y a ver la reseña en la historia detrás de los libros. Ya todo el mundo invita al señor Múnera y sabe de qué va a hablar. Bueno, soy historiador de profesión. Estudié y me gradué de abogado, lo que nunca he ejercido. Es decir, no. Creo que lo estudié porque era una época en la que no se podía estudiar nada más en Cartagena. Digo, pues era como lo más cercano a las ciencias humanas. Y luego, durante años, lo que hice fue enseñar historia, porque empecé a estudiar historia por mi cuenta y fui profesor en distintos niveles de historia sin tener título de historiador, ¿no? Entonces enseñé historia del comercio exterior, por ejemplo, y enseñé cursos de historia de Colombia, y eso fue muy interesante porque cuando me fui a estudiar realmente historia a los Estados Unidos con la beca de la Fulbright a la Universidad de Connecticut, pues lo curioso era que yo estaba más formado que los estudiantes que estaban haciendo la maestría y que venían de estudiar historia. En realidad, incluso mi tutor, mi consejero, Hugh Hamel, le parecía muy extraño que yo no hubiera estudiado historia, ¿no? Y creo que fueron esos años de docencia. En aquella época todavía pues no había muchos historiadores formados. Acuérdate que solo habían licenciados, ¿no? O venían de otras disciplinas. Y venían de otras disciplinas, y entonces eso me permitió realmente formarme. Además porque la vida siempre es muy curiosa, ¿no? Tuve un gran amigo que tenía una magnífica biblioteca de historia, y ahí tenía a toda la nueva historia, ¿no? A Colmenares, a Jaime Jaramillo, a Melo, a todos ellos. Estoy hablando desde los años 70. Y él se fue y me dijo, mira, yo no me voy a llevar esto. Así es que te dejo esto, y yo ahí tuve un gran momento para leer y estudiar toda esta historia. Bueno, el hecho es que luego terminé la maestría, el doctorado en la Universidad de Connecticut, con énfasis. Realmente fue muy interesante porque mi campo principal fue historia de América Latina y el Caribe, pero mi campo secundario fue historia de Estados Unidos. Entonces, era un campo de complementación para mí muy importante para comprender un poco la América en su conjunto y el Caribe, ¿no? Y en realidad, yo tuve dos fortalezas en ese estudio, digo, dos campos fuertes. Los estudios de independencias, sobre los cuales terminé escribiendo, porque Hugh Hamel era un gran especialista en independencia de México. Había escrito un gran libro sobre la Revolución de Hidalgo. Y Francisco Escarano, que era otro gran especialista, pero en historia del Caribe, ¿no? Había escrito un gran libro sobre plantaciones. Y esos fueron mis dos tutores en maestría y doctorado, de manera que yo tuve un privilegio allí de tener muy buenos formadores, digamos, en ese campo. Y luego, bueno, he escrito, ¿no? Escribí El fracaso de la nación, que fue mi tesis doctoral, y luego yo la transformé, la traduje y la transformé, la convertí en el formato de un libro, ¿no? Y con El fracaso de la nación, pues empezó toda una historia distinta de mi vida, ¿no? Porque ahí ya yo me inicié realmente. Había escrito antes algunas otras pequeñas cosas, pero esa fue como la obra que me inició realmente como
como historiador, ¿no? Profesional. Y bueno, después escribí El fracaso, salió en 1998, yo lo había escrito en 1994-95. Había publicado en Puerto Rico un balance historiográfico de la esclavitud en Colombia. Bueno, y había escrito algunas otras cositas. Me acuerdo un ensayo sobre la llave de las Indias de Nicolás del Castillo, en fin, cosas así. Y luego, bueno, en el 2005 publiqué Fronteras Imaginadas, que fue un conjunto de ensayos que pues, los escribí a lo largo de 5 o 6 años y estando de profesor en Wisconsin, allí estuve en un curso doctoral que dicté allá. Ahí terminé realmente de escribir este libro y de armarlo, ¿no? Y luego, pues, pasaron unos años y publiqué Olvidos y Ficciones, que fue ya durante prácticamente Olvidos y Ficciones salió en la pandemia prácticamente. Ahora, ¿qué pasó del 2005 hasta los años de la pandemia? O sea, hasta el 2020. Bueno, yo creo que escribí cosas distintas, hice trabajos sobre ensayos de literatura, escribí algunas cosas sobre Manuel Zapata Olivella, por ejemplo, escribí algunos ensayos, hice una antología sobre Manuel Zapata Olivella, hice pequeños proyectos, ¿no? Hicimos una cosa sobre Montes de María también, que yo tenía mucho interés también en el tema digamos político de la época esa dura de los Montes de María. Montamos un laboratorio de paz y bueno, yo estuve allí, era el director del acompañamiento académico del laboratorio de paz, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante durante varios años. Y luego la docencia, ¿no? Regresé a la Universidad de Cartagena, fundé la Facultad de Ciencias Humanas, que hoy, bueno, ha producido magníficos historiadores de los que me siento muy orgulloso, y ha producido también excelentes intelectuales y escritores en literatura, en filosofía, en fin. Eso fue en realidad fue extraordinario, porque la facultad la formamos en el año 91, 92, las primeras promociones salieron en el 96, 97, incluso en el 98. Pero bueno, y luego fui vicerrector de investigaciones, fundé la vicerrectoría de investigaciones porque no existía, entonces fundé el Instituto de Estudios del Caribe, que hoy, bueno, también ha sido importante, ¿no? De muchas maneras. Y claro, hubo ahí un momento en que fui 10 años embajador de Colombia. Eso te iba a decir, esa dimensión, no solo como gestor, sino como diplomático, ¿cómo fue? Porque conoces, yo creo que todo el Caribe, ¿no? Sí, y fue muy interesante para mi formación, porque en realidad yo fui embajador prácticamente de 1999 al 2003, y luego volví del 2012 al 2016, ¿no? Bueno, al 2018 realmente, porque luego fueron 10 años realmente. Y conocí prácticamente todas las islas del Caribe, comprendí mucho mejor la complejidad y la extraordinaria diversidad del Caribe. Me permitió además estudiarlo, no solo conocerlo, vivirlo, sino además la facilidad de conseguir a los grandes historiadores del Caribe, que tienen una tradición historiográfica estupenda. Por ejemplo, el mayor de todos, Eric Williams, ¿no? Que escribió ese gran libro Capitalismo y Esclavitud. Hoy día tienen a Hilary Bakholz, que es el rector de la West Indies, y que ha escrito cosas extraordinarias, ¿verdad?, sobre distintos aspectos. En particular, ha escrito mucho sobre Barbados, ha hecho estudios sobre la mujer,
¿no? Ha hecho estudios comprensivos sobre el Caribe y ha sido uno de los grandes protagonistas en toda esta historia ahora de la reparación, ¿no? La afroreparación. Él es uno de los grandes iniciadores de esto, gran historiador sin duda. Viren Shepard, que también ha escrito cosas fabulosas, escribió un libro extraordinario sobre la migración india al Caribe, un gran libro, pero además ha escrito, que no se conoce mucho, por cierto, ha escrito cosas interesantísimas sobre mujeres también, ¿no? Muy interesante. Es una historiadora realmente mayor. Brathwaite, que creo que ya murió, escribió un libro seminal, pionero, sobre Jamaica, en donde planteó el tema de la criollidad, ¿no? En fin, hay una gran tradición historiográfica en el Caribe, ¿no? Los trabajos de Hickman, que fue gran historiador australiano que desarrolló estudios muy importantes sobre plantación, porque claro, la West Indies en una época, en su época dorada diría yo, trajo también historiadores muy importantes que estuvieron allí 4 o 5 años o menos trabajando con ellos, ¿no? De modo que estar allí también fue entrar en contacto con esa... Una internacionalización del historiador cartagenero. Exacto. Y conocer mejor, porque claro, yo iba a escribir luego, bueno, había escrito El fracaso de la nación, y entonces, claro, comprendí que El fracaso de la nación hacía más parte de una tradición historiográfica caribeña al colocar los temas sociorraciales en el centro de la reflexión misma, cosa que no se hacía en nuestro medio, ¿no? Es decir, esa conversación entre Colombia y el Caribe no se daba. Y no se daba. Más hacia Sudamérica. Teníamos una tradición y además muy influenciada, demasiado influenciada por las tradiciones historiográficas europeas, ¿no? Los anales tuvieron una gran influencia sobre la creación de nuestra nueva historia. Pues no te olvides, Germán Colmenares, Jaime Jaramillo se formaron en Europa, ¿no? Y luego vino otra gente que se formó en el Caribe, en los Estados Unidos, pero no había un historiador que se hubiera formado en el Caribe o que se hubiera acercado siquiera a la historiografía del Caribe, ¿no? Y luego Fronteras Imaginadas de muchas maneras también dialoga con toda esta preocupación del Caribe, ¿no? Lo he escrito recientemente, un ensayo que va a ser publicado en un libro que debía salir hace 2 o 3 años y no sale todavía. Un ensayo en donde pretendo mostrar cómo Manuel Zapata Olivella dialoga con una tradición intelectual del Caribe insular, es decir, con Eduard Glissant, con Aimé Césaire, con Frank Fanon, ¿no? Como hay un diálogo allí muy fuerte, muy intenso, ¿no? Más allá de que se hubieran conocido o no. Es una dimensión que no se conoce seguramente de él. Que no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Entonces, ese ensayo lo incluyeron en una primera versión, lo incluyeron en unas obras completas, virtuales, digitales, que hizo la Universidad del Valle de Manuel Zapata Olivella, ahí está. Pero debería salir en este libro, y yo creo que voy a sacar yo primero un libro de ensayos y antes de que salga en este libro. Esa conexión, esos diálogos con los grandes autores del Caribe y pues la investigación profunda, sobre todo de Cartagena de Indias en el periodo colonial, en el periodo de la independencia, que es el momento de la independencia que explica esos mitos fundacionales de la nación que le van a dar, digamos, esa discusión le va a dar origen a tus 2 obras más importantes.
¿Cómo se refleja todo esto que me has contado y esas conexiones con grandes autores del Caribe en esta obra que nos presentas ahora? Que digamos su título, recordemos el título, pues del proyecto inicial y luego el proyecto de Planeta, y cómo eso se conecta, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos escribiendo obras biográficas o obras que hablan mucho del autor, a pesar de que ha elegido un tema, hablan más del autor que del tema. Entonces... Pues mira, este último libro se llama Cartagena, una ciudad abierta al mundo, apogeos y crisis, o crisis y apogeos, no me acuerdo bien el subtítulo. Ya está impreso, o sea que ya Planeta lo va a empezar a comercializar. En una primera edición salió publicado por la Sociedad Portuaria de Cartagena, en una edición preciosa, de lujo, que se hizo realmente con el propósito de incluirlo como parte de la celebración de los 30 años de existencia de la sociedad. Y bueno, ahí no se escatimaron gastos, se hizo un libro precioso con fotos lindísimas. Ahora hemos cogido este libro, le hemos pegado una buena revisada, digamos, ¿no? Es más, yo diría que es en general el mismo libro, solo que siempre uno cuando vuelve y lo lee encuentra cositas aquí, cositas allá, y Planeta lo acaba de hacer en el mismo formato que ha salido El fracaso, Vidos y ficciones, Fronteras imaginadas, en fin, el mismo formato más o menos, ¿no? Insistí yo en que hicieran un formato sencillo, de manera que pudiera tener un precio asequible y pudiera leerse. Pero es muy interesante lo que tú me preguntas, porque es el libro que yo hubiera querido escribir hace 20 años, ¿no? Yo quería hacer un libro sobre Cartagena, pero que no solo contara la historia que yo conozco y he investigado durante mucho tiempo del siglo XVIII y de la independencia, sino un libro que mostrara en realidad qué pienso yo de la ciudad, de su historia y de su presente, ¿no? Es decir, o cómo, en otras palabras, ese presente está condicionado por toda una historia, ¿no? Y el primer reto allí fue pensar cómo hacer un libro de 300 páginas en donde cupieran 500 años, ¿no? Pero lo otro que es cierto es que el libro refleja mis preocupaciones, ¿no? Es decir, refleja un poco mi identidad, un poco lo que yo soy, lo que para mí es importante de la ciudad, ¿no? Porque hay que ser muy honestos en decir que todo libro escrito con pasión es un libro con un altísimo índice de subjetividad. Lo que no quiere decir que sea un libro que deliberadamente oculte, niegue o disimule lo que para el autor sinceramente es la verdad, la objetividad. Pero como todos los historiadores sabemos hoy, la verdad es muy relativa, implica puntos de vista, implica procesos selectivos, ¿no? Pero yo creo que allí yo puse, por ejemplo, si uno leyera cualquier otra historia de Cartagena escrita antes de esta, notaría los acentos que yo pongo, que no están en las otras historias, ¿no? A mí me interesaba mucho resaltar un poco más cómo la esclavización había jugado un papel central y había sido un eje clave fundacional de la ciudad, no solo desde el punto de vista económico como una ciudad de puerto, sino porque es uno de los ejes estructurantes de la sociedad cartagenera hasta los días de hoy, ¿no? Es una herencia que está allí, que no la puedes quitar de tu mirada, ¿no? De historiador. Pero además me interesaba resaltar mucho no solo la tragedia de la esclavización, sino, digámoslo así, la epopeya de la esclavización, en el sentido de cómo
al cabo de los años, estos esclavizados que llegaron aquí en las peores de las condiciones infrahumanas, habían generado o habían sido un factor clave, importante para generar entonces una sociedad mestiza, mulata, ¿no? Para que sus nietos o tataranietos pudieran entonces educarse y entonces yo muestro mucho allí, por ejemplo, todo este gran desarrollo del siglo XIX que produjo una pléyade de intelectuales, médicos, abogados afrodescendientes, ¿no? Y que además es un factor de diferenciación clave. Es decir, tú no puedes contar la historia de Cartagena con los patrones de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y creo que me interesaba mucho también que quienes leyeran este libro y los jóvenes historiadores que lean este libro también empiecen a comprender que cada sociedad tiene una riqueza propia, tiene peculiaridades, ¿no? Que no se pueden soslayar, que los esquemas generales funcionan hasta cierto punto, pero que los esquemas generales ocultan muchas veces, ¿no? Las realidades particulares de las sociedades, ¿no? Mostrar, por ejemplo, que Cartagena tuvo un presidente mulato a mediados del siglo XIX, ¿no? Mostrar que el hijo de Pedro Romero era miembro de la Corte Suprema del departamento, ¿no? Local. No, exactamente. De los que no se habla. O mostrar que a finales del siglo XIX los médicos más brillantes de esta ciudad, ¿no? Y principios del siglo XX eran mulatos, ¿no? En 1924 yo incluí en el libro una fotografía donde hay 7 profesores de la Facultad de Medicina, que era la facultad de mayor prestigio del país, y de los 7, 4 son mulatos, ¿no? Que había en 1930, no sé, 2, 3, 4 alcaldes mulatos, ¿no? Mulatos de origen, además, del barrio de Getsemaní, de San Diego, en fin. Era mostrar otra cara de la sociedad cartagenera. Ahora, el reto más grande fue para mí escribir sobre el siglo XIX, XX y XXI, pero nunca había escrito sobre eso. Que haces también hay digamos como un adelanto en la presentación diciendo que muchas veces se romantiza Cartagena y se desconoce porque la gente no se ha adentrado en los barrios, no ha visto las realidades. Supongo que eso es lo que te conecta con el presente. Y eso es muy interesante porque entonces, si tú examinas cómo está construida la estructura del libro, verás que es una estructura más literaria que histórica. Sí, que además es tu sello, ¿no? Es delicioso leerte porque eres muy literario. Porque tú verás que el libro está construido de manera que para mí tiene que tener un equilibrio, una musicalidad, tiene que tener un sentido de seducción, ¿no? Entonces hay capítulos un poquito áridos, con estadísticas, etcétera, largos, y de pronto, bueno, viene otro capítulo corto, agradable, sobre temas culturales, etcétera. Pero además me tocó montar una estructura compleja, porque yo venía en una narración histórica, y de pronto entro, ¿no?, al siglo XX y entro a lo de hoy, ¿no? Y entonces en lo de hoy me doy cuenta que yo podía contar algo que no se había contado bien, y es cómo habían surgido los barrios populares en Cartagena, ¿no? Cómo había surgido el Pozón, cómo había surgido Nelson Mandela, cómo había surgido toda la zona suroriental, ¿no? Cómo eso tenía un elemento migratorio importantísimo, ¿no? Que de alguna manera le daba continuidad al sentido de una ciudad abierta, ¿no? Y cómo además precisamente me interesaba contar cómo esos sujetos que estaban allí, de los que todo el día la prensa dice que pobrecitos, que están muriéndose de hambre, que no sé qué más cosas. Bueno, sí es cierto, pero también es cierto que cuando tú miras 2, 3 generaciones después han progresado,
han pavimentado las calles, han construido casas de material, tienen televisor, tienen celular, tienen hijos estudiando en las universidades, y luego, claro, viene otra ola de pobreza que vuelve y se asienta y sigue el ritmo. Pero quería mostrar que eran agentes activos de su propia historia, ¿no? Es decir, que dejemos de mirarlo solo patéticamente. Porque la victimización niega a la agencia. Porque la victimización niega a la agencia. Y eso me interesaba mucho, que en la historia de Cartagena pudieran mostrar cómo hay siempre un sentimiento de superación, ¿no? Siempre hay un sentimiento de construcción de autoestima, ¿no? Por muy difícil que sea hoy la situación de la gente, porque claro, sigue llegando gente en situación de extrema pobreza, ¿no? Y la ciudad se sigue nutriendo de gente de extrema pobreza, pero tú vas viendo cómo eso va generando también movilidad, dinamismo, porque los seres humanos no perdemos la esperanza, hombre. Que yo quería construir una historia esperanzadora también, ¿no? Pero quería decir también lo que dije al final, ¿no? Decir, la ciudad, su gente está lista, ¿no? Necesitamos simple y llanamente construir una institucionalidad menos corrupta, menos displicente, menos ineficaz, menos mediocre, ¿no? El día que lo hagamos, decía yo al terminar ese libro, entonces la gente está lista para seguir avanzando. Bueno, hablemos un poco de la comparación de esa Cartagena, la Cartagena virreinal, la Cartagena que fue sede del virreinato, cómo en el 19 pues se va perdiendo y qué es ahora. O sea, lo reflejas ahí, ¿no? Cuando yo leía la introducción me evocaba mucho Olvidos y Ficciones, en el que también es un libro, digamos, como de síntesis de este gran historiador, y donde pretendes también mostrar a Cartagena conectada con el Caribe. Hablemos un poco de eso, con esa evolución, qué pasó con esa Cartagena, digamos, con la heroica, de la que nos da testimonio, qué sé yo, las fortalezas, la monumentalidad. Sí, es que, claro, por eso yo decía que era una ciudad de altibajos. Yo casi que le pongo, y por eso le puse crisis y apogeos, o apogeos y crisis, ¿no? Es decir, porque quería mostrar cómo en distintos momentos la ciudad tiene, pues, un esplendor, digámoslo así, ¿no? Tú coges la ciudad de finales del 16, principios del 17, ¿no? A mitad del 17, donde prácticamente se construyen la mayor parte, o mucha, yo diría la mayor parte de este centro colonial, se construye hasta a finales del 16, principio, primera mitad del 17, en 1670, ya podríamos decir el 80% de este centro colonial está construido. Pero, ¿qué pasaba? Que había, digamos, era una ciudad que era eje, centro, clave, ¿no?, de la economía mundial, ¿no? Por aquí atravesaba todo el oro, toda la plata, pero además el tráfico de la esclavización era generador de enormes, grandísimas riquezas, y concentraba en esta ciudad una población internacional muy grande, ¿no? Aquí había de todo. Estaban los holandeses, estaban portugueses, estaban, bueno, los africanos, estaban los españoles y gente de todas partes, porque era un gran centro internacional de comercio, ¿no? Era el sitio donde la flota se estacionaba cargada de oro y de plata, donde se generaba un gran comercio. Tenemos las cuentas legales, pero si le agregamos las cuentas ilegales, las del contrabando, bueno, esto era de una dinámica enorme, ¿no? Pero yo creo que esa ciudad decae en la segunda mitad del 17 y no vuelve a ser durante la colonia nunca más lo que fue, ¿no? Porque vuelve a haber otro florecimiento en la segunda mitad del 18, pero ese florecimiento ya no es autofinanciado, ya no lo genera la misma ciudad. Ese es un florecimiento que se va a hacer por razones estratégicas
militares españolas del imperio, que financia prácticamente es un gran segundo momento de la monumentalidad de la ciudad, en el que se van a financiar los grandes fuertes, gran parte de las murallas, las escolleras, pero ya eso se financiará en gran parte o en una buena parte de afuera. Ya la ciudad no está generando riquezas como tal, ¿no? Y además la esclavización en Cartagena, hay que decirlo, tiene su gran momento, de infamia, ¿no? No estoy diciendo gran momento positivamente, ¿no? Pero en estadística, ¿no? De este comercio infame, perverso, en fin, crece sobre todo a finales del 16, ¿no? Y hasta 1640-50. De ahí en adelante no hay sino una caída, y yo me atrevería a decir que ya en la segunda mitad del siglo XVIII el número de esclavizados que están entrando por Cartagena es ínfimo. No hay ya una economía comercial esclavista de la que valga la pena reseñar, ¿no? Y eso es importantísimo, porque eso es una diferencia fundamental con el resto del Caribe. Que en la segunda mitad del 17 es donde el Caribe va a crecer. Por el azúcar, por la plantación. Y ahí va a venir la gran importación de esclavizados, que va a ser enorme en el siglo XIX todavía, en el caso de Cuba, por ejemplo. Y también de migración oriental, ¿no? Y de migración oriental, sin duda. Ya en Cartagena va a pasar exactamente lo contrario. La ciudad se va a encerrar, no va a tener esa expansión que tuvo en esa época virreinal. Y además te explica también entonces fenómenos interesantes. ¿Por qué? Y esto es clave. Es un factor que te explica, ¿por qué entonces se precipita un movimiento de independencia tan radical? ¿No? Y además, ¿por qué en ese movimiento de independencia tan radical los mulatos y negros libres van a jugar un papel protagónico? Porque es que existe ya el 60 y tantos % de la población, y a veces me atrevería yo a decir 70, son negros y mulatos libres, ¿no? Que encarnan ese movimiento de independencia y que además comprenden mucho mejor que la élite la importancia de luchar por la ciudadanía. Es decir, la importancia de romper las barreras legales que le impedían accesos iguales a la educación, a los oficios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso costaba mucho trabajo explicarlo cuando yo escribí en El fracaso de la nación, porque la gente decía, no, pero eso es un anacronismo. ¿Cómo es que tú vas a decir que los mulatos y los negros en esa época estaban luchando por la ciudadanía? Pues claro, hombre, sí que les interesaba más y lo comprendían mejor. En la élite no era sino una retórica. La élite no tenía ningún interés en la ciudadanía. La élite quería mantener los estatus aristocráticos. Quienes realmente querían la ciudadanía, les interesaba, era a esos sectores libres, ¿no?, que la consiguen, dicho sea de paso. Es muy interesante leer el libro de Jackson McGraw, por ejemplo, para ver cómo la consiguen. La lucha por el reconocimiento. Cómo la consiguen en la lucha por el reconocimiento, cómo consiguen el sufragio universal, por ejemplo. Muy tardío, ¿no? El sufragio universal masculino muy tardío de todas formas. Y cómo lo consiguen, pero ojo, cómo lo eliminan en el resto del país, pero en la costa no se elimina. Y Jackson McGraw lo cuenta ahí muy bien, no permiten que lo eliminen. Como por ejemplo establecen el divorcio, ¿no? Y defienden el divorcio, el matrimonio civil, que dicho sea de paso, la gran ironía de todo esto es que luego nuestro regenerador, ¿no?, que va a imponer todas estas cosas religiosas, pues fue uno de los que se aprovechó del matrimonio civil, porque estaba casado por la iglesia y se casó civilmente con doña Soledad Román, ¿no? Pero es muy interesante los detalles, cómo
Jackson McGrew, en eso es muy notable ese libro, va recogiendo detalles de poblaciones y tal, que te van mostrando cómo realmente se empoderaron y cómo luego... Como artesanos en el 19. Como artesanos en el 19, exactamente. ¿Y quién fue uno de los que empoderó a esos artesanos en el siglo XIX, en la primera mitad? Don Rafael Núñez. Don Rafael Núñez publicaba un periódico que se llamaba La Democracia, que era un periódico que se hacía además con veteranos artesanos, ¿no? Entonces, es muy interesante la historia de Colombia. Ahora, claro, Núñez es ya en los años 40, estoy hablándote de eso, pero es que antes de los años 40 está Pedro Romero, está José Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla elegido senador en 1825. O sea, es que hay que pensar un segundo en la dimensión, ¿no?, de lo que se logra antes de que se abona, enfrentado con el poder más poderoso, con el señor Simón Bolívar, con Montilla, el gran aristócrata, gran guerrero y todo lo que tú quieras, pero gran aristócrata que lo odiaba. Bueno, ya yo conté esa historia, ¿no? Y este hombre les gana a todos y es senador en 1825. De modo que es muy interesante, por esa historia no se podría contar en el Caribe, ¿no? O sea que un poco a lo que voy es, nos toca reflexionar sobre cómo la historia local es tremendamente enriquecedora, porque nos ayuda a ver los grandes patrones, pero nos ayuda a ver las diversidades. Es como en el Caribe, una cosa es Jamaica, pero Trinidad es otra cosa. Sí, hay patrones claros, ¿no? Tú puedes hablar de patrones, pero cuando entras y te sumerges en las historias locales, vas a ver las dinámicas, cómo se diferencian unas de otras. ¿Qué era Barbados? ¿Qué era Jamaica? ¿Qué era Trinidad y Tobago? ¿Qué era Santa Lucía? ¿No? Son historias que tenemos que contar, porque todo eso nos ayudaría algún día a comprender y a respetar más. Entonces, que el mundo se construye no desde la homogeneidad, sino desde la diversidad. Y ese sería el valor realmente de esta obra, ¿no? Es como conocer a Cartagena desde quizás pues el historiador más insigne y más canónico de la ciudad, ¿no? Y conocerla desde la historiografía también caribeña. Insigne y canónico, ya me pusiste viejito. Experimentado. Sí, pero es lindo, ¿no? Porque puedes ver otra ciudad en movimiento. Ahora, claro, hay muchas cosas que hacen falta, muchas cosas que se pudieron haber dicho, pero bueno, habría que escribir un libro. No, y yo creo que de todas formas es interesante porque lo que te digo es como el reflejo no solamente del historiador, sino también del diplomático que conoce bien el Caribe, ¿no? Y es poner a Cartagena en ese contexto. Ajá, no. Eso me parecía a mí también importantísimo, ¿no? Que eso lo hice, claro, ya en Olvidos y Ficciones, ya tú ves en todos los primeros capítulos cómo Cartagena está dialogando con el Caribe permanentemente, ¿no? Pero además yo creo que esto ayudaría mucho y va a ayudar mucho al país, porque en realidad uno de los grandes problemas que tenemos, y yo creo que en el fondo toda esta asimetría terrible que llega hasta los extremos de tener, bueno, los abandonos de la Guajira y del Chocó y de los llanos, en fin, tiene que ver un poco con haber construido por haber pretendido construir una historia homogénea que desconocía por completo las realidades periféricas, llamémoslas así, ¿no? Es decir, había un centro y ese centro homogenizó la historia, la hizo suya, ¿no? Y la contó como la historia, ¿no? Lo demás carece de importancia, ¿no? Tú vas a ver, solo desde unos años para acá estamos escribiendo realmente historia del Caribe, historia del Pacífico, ¿no? Historia de la Guajira. Esto no existía, ¿me entiendes? Esto no existía. Yo me acuerdo cuando yo fui a un congreso en Medellín, esto
debió ser años 80. Bueno, la única historia regional de la que se hablaba era la historia regional antioqueña, ¿no? Por la colonización antioqueña, también el Sí, poder que tiene. entonces se hablaba mucho de que había una historia regional antioqueña. Pero del Caribe apenas se empezaban a escribir cositas. Apenas empezaba, digamos, a construirse una historia regional. Y lo que me parece muy interesante ahora es que ya no hablamos solo de una historia regional, hablamos de una historia nacional en donde las regiones juegan un papel importante en estos acontecimientos nacionales, ¿no? Y también una historia nacional que dialoga con digamos, historias conectadas, del lugar. Exacto, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Tengo una estudiante, la conociste, que está escribiendo sobre una mujer interesantísima de Barranquilla y me parece que es un tremendo proyecto, gran proyecto. ¿Por qué? Porque es otra vez mostrar la agencia, es decir, esa intelectualidad que no se conoce. Que no se conoce, ¿me entiendes? De mujeres, ¿no? Y además una mujer que vive en Nueva York, que da clases en Nueva York, que, bueno, tú dices, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, ahí se abre todo un mundo, ¿me entiendes? ¿No? La historia de redes, ¿no? Que está muy en boga ahorita con nuevas tecnologías que permiten construir esas redes. Que tú lo haces en olvidos y ficciones, con la prensa, con la correspondencia, ¿no? Sí, que tú miras ya desde el siglo XVIII toda esa circulación que hay, ¿no? Pero yo creo que tenemos que lograr todavía. Yo no he vuelto, la verdad, a los congresos de historia, hace rato que no voy, pero siento que ese diálogo hay que animarlo más, además con muchísimo respeto hacia el otro, es decir, dejar de pensar en que hay unas vacas sagradas y darle más valor a lo que los jóvenes están haciendo y están logrando abrir, ¿no? Yo creo que un congreso debería tener esa vivacidad, ¿no? Más que estar atento a que don fulanito, don perencito vaya y diga lo que ya sabemos, ¿no? Ver cómo esos jóvenes están descubriendo cosas interesantes, ¿no? Están abriendo nuevas miradas, ¿no? Campos extraordinarios, ¿no? Es como encontrar minas llenas de riqueza, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que vale la pena hoy, ¿no? Y ahora una última, donde tú me digas de manera muy sucinta los 5 valores agregados que tiene esta obra. La primera es porque en este libro estamos contando una historia distinta. ¿En qué sentido? En que hace 30 o más años no se hacía una historia comprensiva. Esta es una historia que pretende ser comprensiva, ¿no? Desde su fundación hasta el día de hoy. Segundo, porque intentamos hacer una historia con mucha capacidad didáctica, es decir, que pudiéramos contar para que cualquier lector educado la pueda leer. Tercero, porque es una historia que conecta a Cartagena con el mundo, ¿no? Especialmente en el espacio al que pertenece, que es el Caribe. Cuarto, porque además es una historia que cuenta no solo la Cartagena histórica, entre comillas, es decir, aquella historia monumental, sino que además cuenta la historia no contada de los seres humildes, ¿no? El nacimiento de los barrios populares, el desarrollo de los barrios populares, la participación de los protagonistas de origen popular, o al menos intenta contar algo de eso. Y la última yo diría, porque es importante, porque no es una historia completa, ni mucho menos, no es una historia acabada, ni mucho menos, es una historia que pretende provocar, es decir, es como si te dijeran, mira, qué interesante es esto, ¿por qué no lo seguimos estudiando? ¿No? Qué interesante es aquello,
¿por qué no seguimos mirándolo? ¿No? Es una historia abierta donde hay un gran elemento de provocación. Bueno, en realidad lo que Morillo hizo fue sitiarla por mar completamente para que no pudieran entrar alimentos a la bahía y sobre todo también sitiarla por tierra, ¿no? De manera que ahora el problema que tuvo grave fue que, y esa fue siempre la defensa de Cartagena, que aquí no funcionó porque al final los cartageneros estaban ya completamente diezmados y tomaron la decisión de huir. Pero si esto demora un mes más, Morillo tiene que irse, porque lo que defendía realmente a Cartagena eran las epidemias.